Nos enseñan a cuidar el cuerpo casi desde que nacemos. Lávate los dientes, come verduras, abrígate bien. Es un mantenimiento físico constante, ¿no? Pero, ¿qué hay del mantenimiento psicológico? ¿Alguien nos enseña a practicar, digamos, una buena higiene mental? ¿A cuidar activamente nuestro amor propio? Esa es la pregunta que nos trae al análisis de hoy, centrado en el libro Enamórate de ti de Walter Rizzo. La tesis es contundente. La autoestima no es un lujo, es un pilar para la supervivencia emocional. Es lo que nos protege del sufrimiento y nos permite estar bien. Hoy vamos a hacer una especie de proyecto de reconstrucción. Vamos a tomar el plano que Rizzo nos ofrece para edificar un yo sólido, una estructura que se sostiene sobre 4 pilares. Y es una metáfora muy acertada esa del edificio, porque Rizzo argumenta que estos 4 pilares no son opcionales, son la estructura de carga. Si uno solo de ellos se debilita, todo el edificio, o sea, nuestro bienestar, corre el riesgo de venirse abajo. Es una idea bastante fuerte, pero vamos a desmenuzar por qué lo plantea así. Esos pilares son el autoconcepto, la autoimagen, el autorreforzamiento y la autoeficacia. Perfecto, pues pongámonos el casco de arquitecto y empecemos por los cimientos. El primer pilar es el autoconcepto. A ver si lo entiendo bien. Es, en esencia, la opinión que tenemos de nosotras mismas, ¿correcto? Rizzo usa una imagen muy potente. Dice que muchos caminamos con un garrote invisible para golpearnos al primer error. Exactamente. Y ese garrote es el diálogo interno destructivo. Rizzo hace una distinción que es clave aquí, entre la autocrítica constructiva, que es necesaria para crecer, y la autocrítica despiadada, que es la que nos hunde. La primera dice, oye, esto que hice se puede mejorar. La segunda grita, soy un desastre, no sirvo para nada. Es una voz que busca aniquilar, no corregir. Entiendo. Y dentro de esa voz menciona algo llamado autorrotulación. Aquí es donde me surge una duda, porque a primera vista la diferencia parece sutil. ¿Qué diferencia real hay entre decir me comporté torpemente y soy torpe? Ambas suenan negativas. Es una pregunta fundamental. Y la diferencia es abismal. Me comporté torpemente es una evaluación de una conducta específica en un momento específico. Es algo temporal y sobre todo modificable. Pero decir soy torpe es una etiqueta, es una sentencia que ataca directamente la identidad, el ser. Convierte un error en una característica permanente e inmutable de quienes somos. Y según Rizzo, ese salto de la conducta al ser es increíblemente destructivo para el autoconcepto. Claro, es como si una sola gota de tinta manchara todo el vaso de agua. Y esto se conecta con otro punto que me pareció fascinante. La autoexigencia despiadada. Esta idea de tener metas tan altas que son, bueno, prácticamente inalcanzables. Aquí es donde Rizzo introduce una analogía brillante. La del tiro con arco zen. Ajá. El arquero que se obsesiona con clavar la flecha en el centro de la diana, que solo piensa en el resultado, ¿qué le pasa? Se llena de ansiedad. Sus músculos se tensan, su respiración se agita y, por supuesto, falla. En cambio, el maestro zen se enfoca en el proceso, en la postura, la calma, la respiración, el movimiento fluido. El resultado, o sea, dar en el blanco, se convierte en una consecuencia natural de hacer bien el proceso, casi sin esfuerzo. Entonces, el verdadero hallazgo aquí no es simplemente hay que ser más amable con una misma. Es entender que esa autoexigencia brutal y esa crítica son en realidad mecanismos de defensa contra el miedo al fracaso y que, paradójico, nos garantizan fracasar. Has dado en el clavo. La propuesta es un cambio de enfoque radical. Dejar de pensar en términos de éxito o fracaso, de todo o nada, y empezar a valorar el proceso. Implica aceptar que el costo de ser humano y de crecer es inevitablemente equivocarse. Se trata de aprender a perder sin sentirse una persona perdedora. De acuerdo, si logramos ajustar ese diálogo interno y soltar un poco el garrote invisible, el siguiente paso lógico parece ser mirar hacia afuera, o más bien cómo nos vemos en el espejo. Porque una cosa es lo que pensamos de nosotras y otra muy distinta es si nos gustamos físicamente. Hablemos del segundo pilar, la autoimagen. Es una transición perfecta, porque ambos están íntimamente ligados.
La autoimagen es, pues, cuánto nos agrada nuestro cuerpo, nuestra apariencia, y lo primero que Rizzo ataca es la idea de un estándar de belleza universal. Lo plantea como una construcción cultural, algo que aprendemos. Me encantó el ejemplo que da de su abuela. Ella describía a su madre, que para ella era la mujer más bella del mundo, como gordita, blanca como la leche, con unos grandes cachetes rosados. Un ideal que hoy sería, bueno, completamente opuesto al de las portadas de revistas. Eso demuestra qué tan arbitrario puede ser todo esto, ¿no? Totalmente. Y esa relatividad debería ser liberadora, pero no lo es, porque, como dice el libro, todos desarrollamos una lupa personal. Somos expertos en encontrar nuestro más mínimo defecto, una arruga, una mancha, un kilo de más, y lo magnificamos hasta que ocupa toda nuestra percepción, ignorando todo lo demás. Hay un caso en el libro que me dejó helada, el de una paciente que, siendo objetivamente hermosa, estaba convencida de que era poco atractiva. Rizzo le pide a un grupo de personas que la califiquen anónimamente y el 90% la describe como bella o muy bella. Pero cuando él le muestra los resultados, la respuesta de ella es: Es increíble. Es una respuesta que lo dice todo. Ella contesta, jamás pensé que la gente tuviera tan mal gusto. ¡qué fuerte! Fíjate en la lógica. Su autoimagen negativa es tan fuerte que, antes de cuestionarla, prefiere invalidar la opinión del 90% de las personas. La evidencia externa no sirve de nada. Esto me lleva a la gran pregunta. Si los hechos no funcionan, si los cumplidos de otros rebotan, ¿cómo se supone que alguien mejore su autoimagen? Parece una trampa sin salida. La propuesta de Rizzo es radical, y por eso mismo muy potente. Si la belleza es una construcción, entonces, invéntala. Inventarla. Sí. La belleza, dice él, es una actitud. No se trata de cumplir con un molde externo, sino de decidir qué te gusta de ti y potenciarlo. Felicidades. Llegaste a la parte más importante del libro. Antes de seguir con la siguiente lección, te pido solo un segundo. Si este contenido te aporta valor, dale like para que YouTube lo recomiende. Y si quieres más resúmenes y claves de sabiduría financiera, suscríbete y activa la campanita. Es gratis y nos impulsa a seguir creando valor. Ahora sí, continuamos con el resumen. Se trata de crear tus propios criterios de lo que es atractivo. Es un acto de soberanía personal. O sea, dejar de jugar un juego con reglas ajenas y empezar a definir las propias. Destacar lo que nos gusta, aunque no esté de moda. Rizzo insiste en algo muy gráfico. No nos enamoramos de unas pantorrillas o un peroné, sino de la persona completa que los lleva. Exacto. Se trata de habitar el cuerpo con agrado, de llevarlo con gusto. Y esa actitud, es lo que finalmente se proyecta hacia afuera como atractivo, mucho más que cualquier medida o simetría perfecta. Aceptar el propio ser, aceptar el propio cuerpo. Parece que el siguiente pilar sigue esta misma lógica de tratarse bien. Hablemos del autorreforzamiento. ¿Qué tanto nos premiamos o nos damos gusto a nosotras mismas? Así es. Rizzo lo introduce con una pregunta que es casi un jaque mate. A ver. Si tu pareja rara vez te elogia, nunca te da un gusto y casi no te expresa afecto, ¿dudarías de su amor? La mayoría diría que sí, claro. Por supuesto. La siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué nos tratamos así a nosotros mismos? Es una pregunta incómoda. El libro identifica varias creencias que nos bloquean, a las que llama cultos represivos. Me llamó la atención el culto al autocontrol. La idea de que siempre hay que estar contenido, que mostrar demasiada emoción es malo. Nos convierte en constipados emocionales, dice él. Y junto a ese está el culto a la modestia, que nos prohíbe reconocer nuestros propios logros. Si haces algo bien, la regla no escrita es minimizarlo. No fue para tanto, fue suerte. Nos enseñan que el autoelogio es arrogancia, cuando en realidad es un reconocimiento justo. Aquí es donde la propuesta se pone realmente interesante. Porque Rizzo aboga por una filosofía hedonista. Y claro, uno escucha hedonismo y piensa en desenfreno, en excesos, pero él lo redefine por completo. Totalmente. No habla de un libertinaje irresponsable, para nada, sino de un estilo de vida orientado a buscar el disfrute y el placer de forma consciente y responsable. Implica, según él, reactivar dos capacidades que con la adultez vamos perdiendo. La conducta de exploración, o sea, la curiosidad por probar cosas nuevas, y la capacidad de sentir plenamente. Como una mamá antialboroto, no paraba de decir,
Niños, más despacio, no griten tanto, por miedo a demasiada alegría. El clímax llega cuando uno de los niños, harto, le grita, ¿para qué nos invita si no nos deja jugar? Es una metáfora perfecta de cómo a veces le tenemos pánico a nuestra propia felicidad. Le tememos al disfrute o lo postergamos indefinidamente. Otro punto clave del autorreforzamiento es literalmente darse gusto, premiarse. Hay una historia muy triste sobre un paciente que odiaba su propia casa. Cuando Rizzo lo visita, descubre por qué. El hombre convivía con docenas de pequeñas incomodidades que podía arreglar, pero no lo hacía. Un cuadro deprimente que le regalaron, toallas ásperas, una silla incómoda. Se había acostumbrado a un sufrimiento que era evitable. La lección ahí es brutal. No se trata de vivir rodeadas de lujo, sino de no resignarse a vivir en lo menos horrible, sino en lo mejor que podamos darnos. Es un acto básico de cariño propio. Y eso incluye el autoelogio, felicitarnos internamente. Completas una tarea difícil en el trabajo y en lugar de pasar a lo siguiente, hacer una pausa y decirte, oye, qué bien lo hice. Es un pequeño acto que refuerza positivamente la conducta y sobre todo la sensación de valía. Bien, hemos hablado de qué pensamos de nosotras, si nos gusta nuestro aspecto y si nos tratamos con cariño. Parece que la última pieza del rompecabezas es la confianza. Llegamos al cuarto y último pilar, la autoeficacia. La autoeficacia es la culminación de las otras tres. Rizzo la define como la confianza en nuestra propia capacidad para lograr los resultados que esperamos. Y aquí la palabra clave es confianza. Porque una cosa es tener las habilidades para hacer algo y otra muy distinta es creer que puedes usarlas con éxito. El ejemplo del atleta de salto con garrocha lo deja clarísimo. Puede tener el entrenamiento perfecto, la mejor condición física, los músculos a punto, pero si un segundo antes de correr, en su mente aparece la duda, ¿seré capaz? Esa duda genera una ansiedad que sabotea todo su rendimiento físico. Y crea un círculo vicioso terrible. La duda lleva al fracaso, y el fracaso confirma la duda. ¿Ves? Sabía que no podía. Para entender de dónde viene esta falta de confianza, Rizzo explora un concepto psicológico muy potente, la desesperanza aprendida. Sí, el experimento que describe es de los que no se olvidan. Unos perros encerrados en una jaula que recibía descargas eléctricas de las que no podían escapar. Al principio, lógicamente, intentaban huir, ladraban, saltaban, pero con el tiempo se resignaban. Se echaban en el suelo y simplemente aguantaban las descargas. Pero lo realmente impactante y trágico viene en la segunda parte del experimento. Los investigadores modifican la jaula y ahora sí hay una vía de escape fácil. Pero cuando vuelvan las descargas, los perros ya no intentan escapar, ni siquiera exploran la posibilidad. Se quedan ahí, sufriendo, a pesar de tener la salida delante de sus narices. Es una imagen brutal, porque te hace pensar cuántas vías de escape en nuestra propia vida ya no vemos, simplemente porque alguna vez en el pasado fallamos al intentar usarlas. Hemos aprendido a ser impotentes. Exacto. Se internaliza la creencia de que, haga lo que haga, nada cambiará. A esto se suma lo que Rizzo llama un punto de control externo. La creencia de que nuestra vida no está regida por nuestras acciones, sino por factores como la suerte, el destino o la voluntad de otros. Es una forma de renunciar al poder personal. Entonces, si la raíz del problema es esa sensación de impotencia, ¿cuál es la solución que plantea el libro? ¿Cómo se recupera la confianza una vez que se ha perdido? La solución es contraintuitiva. No es esperar a sentirse seguro para actuar. Es lo contrario. Atreverse a actuar a pesar de la duda y del miedo. La confianza no es el punto de partida, es el resultado de la acción. Se trata de recuperar la capacidad de lucha, de volver a intentar salir de la jaula, aunque se falle al principio. Como dice una cita de Hermann Hesse, que Rizzo incluye, luchar contra el destino es hermoso, someterse a él es imposible. El libro de Walter Rizzo nos da un mapa muy práctico. La autoestima deja de ser un concepto vago, ¿no? Se convierte en el resultado de 4 prácticas muy concretas. Cómo te hablas, o sea, el autoconcepto, si te gustas, la autoimagen, si te premias, el autorreforzamiento y si confías en ti, la autoeficacia. Al final, lo que queda claro es que la invitación de enamórate de ti no es una llamada al narcisismo o al egoísmo.
Es una propuesta de establecer un romance honesto, valiente y compasivo con la persona más importante de nuestra vida, nosotros mismos. Un autorrespeto que, como dice el texto, funciona como un dique de contención contra los golpes de la vida. Es la base indispensable para cualquier otro tipo de crecimiento. Y para cerrar, queremos dejar una reflexión que se desprende directamente de todo esto. Rizzo dice que nuestra mente es una parlanchina compulsiva y que ese diálogo interno nunca se detiene. La pregunta para reflexionar es esta. Si tu diálogo interno fuera una persona real, que te habla al oído todo el día, con ese mismo tono, esas mismas palabras, ¿seguirías siendo su amiga? ¿O ya hace tiempo que le habrías pedido por favor que se callara? Y con eso cerramos las lecciones de hoy. Ojalá te impulsen a actuar esta misma semana. Como regalo por llegar hasta el final, preparé un resumen exclusivo con los pilares y acciones clave para que lo imprimas y lo uses cuando quieras. Es gratis, solo déjanos un comentario con tu correo y te lo enviaremos en minutos. Si este resumen te aportó, dale me gusta y suscríbete para seguir desentrañando los mejores libros. Gracias por invertir estos minutos en tu crecimiento financiero.